Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vuelvo con la serie de la catedral, que en el último vídeo he visto que os ha gustado mucho, le habéis reventado el botón de like y habéis puesto un montón de comentarios y nada, gracias a vosotros esta serie sigue. Y os recomiendo una cosa, que como los capítulos van a ir como cada una semana uno, os recomiendo que ahora lo veáis hasta el primer minuto y si queréis entender la historia entera, veáis capítulo a un capítulo cuando ya estén todos subidos, para que no se haga muy aburrido o no lo entendáis. Y empezamos con el capítulo 2. Vamos a empezar a ver. Mi aventura se inició con la llegada de un misterioso jinete procedente de Francia, pero no, me estoy adelantando, pues hubieron de transcurrir 9 meses entre el día de mi ingreso en la logia y ese momento. Tras ser aceptado como aprendiz, mi trabajo en las obras de Santo Domingo varió sensiblemente. Dejé de transportar piedras y de preparar mortero y pasé a levantar muretes y cincelar sillares. A los pocos meses, mi padre me permitió tallar las filigranas del pórtico, labor tediosa pero sin duda más acorde con mi pasión por la imaginería. Todos los días, al acabar la dura jornada de trabajo, me encerraba con mi padre en la logia y ahí él se afanaba en instruirme en la ciencia de la construcción. Me enseñó que los edificios pueden diseñarse a triangulum o a quadratum, que el equilibrio entre las partes de una estructura se consigue aplicando la sección áurea, que el trazado de una iglesia está ligado a las proporciones del cuerpo humano y otras 1000 cuestiones más que yo debía esforzarme en memorizar. Otto, el germano, por su parte, me enseñaba el latín y un poco de griego, y Perdigoto contribuyó a mi educación instruyéndome en el manejo de grúas y cabrias. Entretanto, yo no había abandonado ni muchísimo menos la práctica de la imaginería, y dedicaba todo mi tiempo libre a esculpir pequeñas imágenes religiosas, sobre todo del apóstol Santiago, pues al encontrarse Estella en la ruta de peregrinos, lograba venderlas con facilidad en el mercado. Pasaron los 9 meses y llegó la festividad de Todos los Santos, iniciándose así el obligado descanso invernal de los constructores. Era costumbre que las obras se interrumpieran entre el 1 de noviembre y el 2 de febrero, purificando de la Virgen, pues las heladas impiden que el mortero fragüe debidamente, haciendo imposible la labor de la albañilería. No obstante, la inactividad no era completa, pues durante el invierno proseguían los trabajos de escultura que podían realizarse a cubierto. En contra de lo dicho por mi padre, 7 meses después de ser aceptado en la logia, comencé a tallar capiteles, primero los más sencillos, más tarde aquellos que, por estar ornados con imágenes, ofrecían mayor complejidad. Era una labor impropia de un aprendiz, pero ningún compañero me acusó de recibir trato de favor por ser hijo del maestro de obra, pues todos reconocían mi habilidad como imaginero. Fue entonces cuando a mediados de enero llegó a Estella un jinete procedente de Francia. Entró en el burgo al atardecer y sin detenerse a descansar se presentó en nuestra casa y habló largamente con mi padre. Ignoró que le dijo, pues se entrevistaron a solas y con mucho secreto, pero aquella misma noche tuvo lugar una solemne reunión de todas las logias de la villa, a la que yo, por ser un simple aprendiz, no fui invitado. Reconozco que me intrigaba tanto el misterio, pues ni mi padre ni los compañeros quisieron contarme nada, pero el jinete, que al parecer era un cantero de Burdeos, partió de regreso a Francia 2 días después, así que no tardé en olvidar el incidente. Sin embargo, una semana más tarde, mientras cenábamos, padre nos sorprendió al anunciar: «Debo ir a Compostela por asuntos del gremio». Madre le miró con expresión preocupada. «Es un viaje muy peligroso», León protestó. «Bah, he pasado media vida en los caminos». «¿Y las obras?», pregunté. «Dentro de poco será la purificación y habrá que reanudarlas». «Este invierno está siendo muy frío, no creo que podamos volver al trabajo hasta bien entrado marzo. Además, a lo sumo estaré fuera 1 mes y medio. Entre tanto, Jorge me sustituirá». Sobrevino un largo silencio. «Es por el compañero de Burdeos que vino hace unos días, ¿verdad?», dijo finalmente mi madre. «Sí». «¿Qué sucede, padre?», pregunté con alarma. Él intentó tranquilizarme fingiendo una sonrisa. «Nada que deba importante, Telmo», contestó. Pero sí que debía importarme, pues estaba escrito en el libro del destino que de entre todos nosotros yo fuera el que más iba a padecer las consecuencias de aquellos acontecimientos. Padre partió hacia Compostela 4 días después. Debería haber comprendido la relevancia de aquel viaje cuando supe que el cabildo no solo había puesto ninguna traba que su maestro de obras abandonara el trabajo, sino que además había aportado el caballo y corrido con todos los gastos, pero entonces no le di importancia.
6 semanas más tarde, padre regresó a Estella. Aún recuerdo su rostro cansado y serio cuando bajó de la montura frente a nuestro hogar. Besó a mi madre y me dio un abrazo, pero no nos contó nada de lo que había hecho. Aquella misma noche hubo una reunión en la logia a la que, como venía siendo costumbre, no pude asistir. 2 días después, los compañeros enviaron un emisario a Burdeos y ahí apareció acabar todo, aunque en realidad no había hecho nada más que empezar. Durante unos meses las cosas volvieron a la normalidad. Las obras de Santo Domingo se reanudaron y padre pareció olvidar sus preocupaciones. Sin embargo, a comienzos de junio recibimos una nueva y sorprendente visita. El obispo de Pamplona se presentó en Estella escoltado por 8 soldados del rey sin séquito alguno. Pero lo más sorprendente fue que en vez de entrevistar con los miembros del cabildo, con quien habló y muy en secreto fue con mi padre. Yo no sabía qué pensar. La vida en una villa cuando no hay plagas ni guerras suele ser muy monótona, pero últimamente estaban sucediendo demasiadas cosas extrañas. La última ocurrió el día siguiente cuando Martín, el hijo menor de Nicefas, se presentó en la hora gritando ¡Vikingos! ¡Vikingos! ¡Correr! Según nos contó una vez que logró calmarse, había visto a 3 feroces piratas vikingos entrando en la taberna de Yago. Supuse que eran invenciones de chiquillo, pues difícilmente podrían llegar vikingos a Estella a menos que lograran remontar el río Ega con sus largos navíos Drakkar. Algo a todas luces improbable, pero tanto insistió Martín que acabé por acompañarle a la taberna. Debo confesar que cuando llegamos, me llevé la sorpresa de mi vida. Eran 3 y estaban sentados a una mesa bebiendo vino con rudos modales. Vestían jubones y calzas de cuero pardo, botas de caña alta y negras capas de lino. Todos portaban cuchillos al cinto. Uno de los forasteros era enorme, el hombre más grande que jamás he visto. Medía 3 metros de largo y 5 de ancho. Mediría por lo menos 5 codos de altura. Tenía los hombros anchos como un oso y debía de pesar 11 arrobas de puro músculo. Su pelo era casi blanco, de tan rubio, y lo llevaba recogido en una larga trenza. De su barba pendían numerosos aretes de hierro que tintineaban con cada movimiento de cabeza. El hombre que se sentaba a su izquierda era exactamente todo lo contrario, bajo de estatura, delgado y moreno. Llevaba el pelo corto y lucía una afilada perilla. Pese a su menudo tamaño, parecía fibroso y tenso como un cebo a punto de saltar, y en la intensidad de su mirada se adivinaba una gran astucia. El tercer forastero era alto y fornido, aunque no tanto como el gigante de la trenza. Tenía el pelo castaño, casi totalmente rapado, y una frondosa barba cortada en rectángulo. Una cicatriz le cruzaba el rostro en diagonal, desde la frente hasta el pómulo derecho. Quizá no fueran vikingos, pero desde luego eran hombres del norte, algo muy raro de ver por las tierras de Navarra, y aunque se mostraban pacíficos, su apariencia era tan feroz que los parroquianos habían huido del establecimiento, e incluso Yago, el tabernero, servía a tan temibles clientes con palmario temor. Abandoné la taberna llevándome de la mano a Martín, que estaba convencido de que se avecinaba una matanza y no quería perdérsela, y regresé a la hora a tiempo de enterarme de que se había equivocado, para después del atardecer una nueva reunión de todas las logias del feudo. Una reunión a la que asistiría el mismísimo obispo, pero no los aprendices, por supuesto. Aquella noche me quedé despierto hasta muy tarde, aguardando el regreso de mi padre, pues ya no me cabía la menor duda de que algo terrible estaba sucediendo, pero el sueño acabó por vencerme. Al día siguiente, cuando desperté, padre aún no había regresado a casa. Madre parecía preocupada, mas no hizo ningún comentario, así que me dirigí a la hora después del desayuno para descubrir que tampoco en Santo Domingo había rastro de mi padre. Entré en la logia, me senté frente al banco de trabajo y comencé a tallar los ángeles que adornaban un capitel. Aunque debo reconocer que mi mente estaba muy alejada de la labor que realizaban mis manos. Padre apareció en la obra poco antes del mediodía. Estaba tan serio y parecía tan cansado que no me atreví a preguntarle nada. Pero no hizo falta, pues él mismo se aproximó a mí y tras acariciarme la cabeza me dijo: «Acompáñame, Telmo, debemos hablar». Le seguí al exterior y me detuve a su lado cuando él se paró para contemplar el trabajo de los compañeros, aparentemente abstraído en la labor de perdigoto que, subido a un andamio, estaba instalando un modillón en la cornisa del templo. Padre, me dijo: «¿Recuerdas que te hablé del tour? ¿Ese periplo que deben cumplir los aprendices francmasones?» «Sí». «Pues ha llegado el momento de que lo realices, Telmo». Durante unos segundos no pude articular palabra, tal era mi estupor. «¿Debo irme?», logré musitar al fin. «¿Cuándo?». Padre me contempló entonces largamente, con preocupación y tristeza, y anunció: «Mañana mismo,
antes de que despunte el sol. Recuerdo que, tras la sorpresa inicial, sentí como si el suelo se venciera bajo mis pies y un abismo me tragara. De repente, de la noche a la mañana, debí dejar a mis padres y amigos, abandonar mi hogar y dirigirme sin saber cómo ni por qué a un destino incierto. ¿A dónde iré?, inquirí con un hilo de voz. Al ducado de Bretaña, la antigua armórica, repuso mi padre. Se encuentra al noroeste de Francia, en Kerloch, una villa de la costa. Están erigiendo una catedral y precisan constructores. El maestro de obras es Hugo de Gascuña, un buen amigo mío, cuidará bien de ti. Pero, vacilé sin saber qué decir. ¿Por qué tan de repente? El viaje es largo y más vale emprenderlo ahora, en verano. Hizo una pausa. No obstante, Telmo, puedes negarte a ir. ¿Podía negarme? Con eso no había contado, mas estaba confuso y no lograba aclararme las ideas, así que repuse: haré lo que vos digáis. No, Telmo, debes decidirlo tú. Padre se acomodó sobre una pila de sillares y me invitó con un gesto a imitarle. Tengo que contarte algo, prosiguió. ¿Recuerdas que te hablé de Thibaut de Orly, mi maestro? Sí, fue el quien comenzó la construcción de la catedral de Kerloch. ¿No habías dicho que el maestro se llamaba Hugo de Gascuña? Mi padre sacudió la cabeza. Al parecer, Thibaut abandonó la construcción de la catedral hace año y medio y propuso a Hugo, que también fue discípulo suyo, como su sucesor. Hizo una larga pausa. El problema es que desde entonces no se ha vuelto a saber nada del maestro Thibaut. Ha desaparecido. ¿Desaparecido?, repetí tan tontamente. Sí, además de 11 compañeros francmasones, asintió padre. Por lo visto, al dejar las obras de la catedral, Thibaut dijo que pensaban dirigirse a Compostela. «¿Por eso fuisteis allí?», exclamé, comprendiendo al fin el motivo de aquel viaje. «¿Buscabais a vuestro maestro?». «Así es, pero en Compostela nadie ha sabido de él desde hace muchos años. Por otra parte, si Thibaut viajó de Bretaña a Compostela, tuvo que pasar por Estella, en cuyo caso me habría visitado. Quizá fue por mar, aventuré, y hubo un naufragio. Debe ser así, Thibaut de ser así, Thibaut debería de haberse embarcado en San Nazaire o en La Rochelle, pero allí tampoco fue visto. No, Telmo, ha desaparecido. Alcé las cejas, perplejo, y me encogí de hombros. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo, padre?, pregunté. Él bajó la mirada y se frotó la nuca con un gesto cansado. El maestro Thibaut es un hombre muy respetado dentro de nuestra fraternidad, Telmo, y ya hace casi un año que los francmasones le andamos buscando, sin dar con el menor rastro de su paradero. De hecho, pensamos que en realidad Thibaut nunca abandonó Bretaña, de modo que será preciso indagar allí. Ese es el auténtico motivo de tu viaje. Sacudí la cabeza, sintiéndome cada vez más desconcertado. Pero, ¿por qué yo, padre? No estarás solo, hijo. Otros muchos, entre ellos Hugo de Gascuña, se encuentran ya en Bretaña, buscando cualquier pista que pueda conducir al maestro. Pero tú posees una cualidad que puede permitirte llegar a donde otros no han podido. Me miró con fijeza y agregó: en Kerloch están buscando imagineros, Telmo. ¿Quién eran los mejores tallistas de la cristiandad? Confieso que aquella revelación me llenó de orgullo, pues aunque confiaba en mis habilidades, ignoraba que mi padre me incluyera entre los mejores de mi oficio, sintiendo cada vez más entusiasmo ante la idea de emprender aquel largo viaje y embarcarme en la aventura de buscar al perdido maestro Thibaut. Me puse en pie de un salto y proclamé: «Contad conmigo, padre, iré a Bretaña». Él, ajeno a mi alborozado optimismo, prosiguió: «Aguarda, Telmo, que aún no te lo he contado todo. Hay alguien más interesado en Kerloch y en su catedral. El Papa». «¿El Papa?», repetí sorprendido. «¿Qué interés puede tener el Papa en un masón perdido?». «Ninguno. No es la desaparición del maestro Thibaut lo que preocupa a Roma, sino lo que está sucediendo en Kerloch». ¿Y qué está sucediendo? Mi padre se encogió de hombros. «Ya sabes que el obispo se encuentra en Estella y que ayer hablé con él. Según el monseñor me reveló, en esa villa de la Bretaña vienen sucediendo desde hace tiempo cosas insólitas. No contó mucho, pero me dejó ver que se trata de algo relacionado con la construcción de la catedral». Respiro profundamente. «Sospecho, Telmo, que si vas a Kerloch puedes correr peligro». Desvié la mirada y contemplé el trajín de los compañeros en torno al templo de Santo Domingo. Lo que me había contado mi padre era extraño, pero también impreciso. Hablaba de amenazas indefinidas e inciertas desapariciones, mas todo resultaba vago y yo no advertía en sus palabras ningún peligro concreto. Por otro lado, la promesa del viaje y la aventura se había instalado en mi ánimo como huésped caprichoso, inundándome de un entusiasmo al que yo no podía resistirme. «Iré a Kerloch, padre», dije con decisión.
e intentaré averiguar qué le pasó al maestro Thibaut. En cuanto a mi seguridad, no os preocupéis, pues yo ya soy mayor y sé cuidar de mí mismo. Padre me miró con tristeza y preocupación, como si en el fondo de su corazón siguiera viendo en mí a un niño y no me creyera capaz de sobrevivir más allá de su tutela. Sí, se incorporó con cansancio, suspiró y me dijo: como quieras, Telmo, pero recuerda que puedes cambiar de idea en cualquier momento. Como te he dicho antes, partirás mañana al amanecer, pero no lo harás solo. Han llegado a Estella unos compañeros francmasones procedentes de la frontera con Al-Ándalus, que también se dirigen a Bretaña. Viajarás con ellos. Ahora sígueme, pues quiero presentártelos. Mi padre echó a andar hacia la villa y yo fui tras él. Recorrimos en silencio las ahora bulliciosas calles, sorteando los puestos de alimentos, cacharrería y ropas que salpicaban la plaza mayor. Olía intensamente a lleno y a estiércol. A lo lejos sonaban los acordes de una cítara y la voz de un juglar entonando una vieja canción. Un grupo de peregrinos, todos adornados con las veneras de Santiago, combatían los rigores del estío refrescándose en una fuente. Creo, aunque no estoy seguro, que durante aquel trayecto contemplé las familiares calles de Estella como si jamás fuera a volver a verlas. Rodeamos la iglesia de San Juan Bautista y nos dirigimos a la casa del párroco, situada justo detrás del templo. Cruzamos la puerta sin llamar y entramos resueltamente. Entonces mi padre se echó a un lado y, señalando con un ademán a los tres hombres que se encontraban en el interior, dijo: estos serán tus compañeros de viaje, Telmo. Halé una bocanada de aire y no sé qué abrí más, si la boca o los ojos, porque aquellos hombres eran los tres vikingos que el día anterior había visto en la taberna de Yago. Aunque finalmente los forasteros resultaron no ser vikingos, sí, eran hombres del norte. Su aspecto no dejaba lugar a dudas. Procedían de Dinamarca y, según dijo mi padre, llevaban varios años en Castilla y Portugal, construyendo fortalezas para las guerras contra los árabes. El gigante de los aretes de hierro se llamaba Gunnar Agensen, y parte de su lengua natal apenas hablaba un poco de castellano y francés. Su compañero, el forastero menudo de ojos vivaces, era natural de Islandia y dijo llamarse Loki. El tercer normando tenía por nombre Eric de Viborg, y aunque nadie le presentó como tal, parecía el jefe de los otros dos. Se expresaba con fluidez en lengua franca y, pese a la terrible cicatriz que le sesgaba el rostro, era un hombre amable. En conjunto, aquellos tres daneses, más allá de su fiero aspecto, parecían amistosos, pero desde luego no parecían constructores. ¿Estáis seguros de que no son francmasones?, le pregunté a padre aparte. Se encogió de hombros y arqueó las cejas como si en el fondo abrigara tantas dudas como yo. Eso afirman, dijo. En cualquier caso me habló de ellos el obispo, así que supongo que son de confianza. Conversamos un rato, sobre todo con Eric, pues Gunnar y Loki no tardaron en desentenderse de nosotros. Tras unos minutos de charla intrascendente, mi padre le preguntó por las obras en que habían trabajado. El danés dijo vagamente que habían estado en Toledo, en Andújar, en Alcobaga y en otros muchos lugares, pero enseguida cambió de tema, pasando bruscamente a comentar los planes para nuestro viaje. Seguiremos la ruta de los peregrinos hasta Burdeos, dijo, pasando por Rostambella y Jostabat. Luego tomaremos el camino de la costa y al llegar a Nantes giraremos hacia el noroeste, adentrándonos en Bretaña. Si nos surgen complicaciones, tardaremos menos de un mes en llegar a Kerloch. ¿Iremos a caballo?, dije sorprendido. Claro, respondió el danés como si fuera la cosa más natural del mundo. Pregunté interiormente cómo era posible que unos simples canteros pudieran permitirse el lujo de poseer monturas, pero en vez de plantear tal cuestión inquirí: ¿habrá peligro? Durante el viaje, quiero decir. Inesperadamente, al oír mis palabras, Eric y Loki interrumpieron en un estruendoso acceso de carcajadas. Gunnar dijo algo en su idioma y ellos le contestaron igualmente en danés. Imagino que traduciéndole mi pregunta. El gigante rompió a reír entonces, batiendo con el puño en la mesa de una madera frente a la que estaba sentado, que crujía ante cada golpe como si fuera a saltar en pedazos. Y los tres estuvieron un rato riéndose a mandíbula batiente. Verás, muchacho, dijo al fin Eric, mientras sorbía por la nariz y se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Teniendo en cuenta que el camino estaba infestado de bandidos y que al ir por la costa es muy probable que tropecemos con piratas y que cruzaremos zonas donde se producen continuas escaramuzas entre ingleses y francos, teniendo en cuenta todo eso, sí, correremos ciertos riesgos. Pero si además piensas que en Bretaña es una zona muy boscosa y salvaje en la que
Según las habladurías ahondan los trasgos y los demonios, como comprenderás que nuestra oveja no será precisamente un camino de rosas. No obstante, estoy seguro de que la divina providencia nos permitirá llegar a Kerlot sanos y salvos. Mi padre frunció el ceño, molestó quizá por la excesiva franqueza del danés, y me pasó un brazo por los hombros. No te preocupes, dijo en tono tranquilizador, ellos cuidarán de ti. El rostro de Eric se tornó repentinamente serio. Así es, Maes Ñáñez, dijo, cuidaremos de Telmo como si fuera nuestro propio hijo. Sonrió de nuevo. Ahora debemos ocuparnos de adquirir las vituallas necesarias para el viaje. Nos reuniremos mañana frente a la iglesia de San Juan Bautista, una hora antes del amanecer. Bueno, y aquí acaba el segundo capítulo de la catedral. Y recordad, si os ha gustado mucho esto, darle un pedazo de like para que siga con la serie. Yo creo que está bastante emocionante ahora que tienen que ir a Kerloch para descubrir y que están buscando constructores y descubrir qué le pasó al que ha desaparecido. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.